día de Pentecostés. Y la Iglesia Reformada considera que sí, ahí alcanzó hasta cierto grado su madurez, pero ya desde el Antiguo Testamento Dios tenía sus escogidos, Dios tenía su pueblo, su remanente, aquellos que creían en Él, aquellos que confiaban en Él. Y al fin de cuentas, hermanos, hemos dicho que la definición de iglesia es el conjunto de todos aquellos creyentes que han vivido, que viven y vivirán, y también de todas las partes del mundo, que han vivido, que viven y vivirán en todas las regiones del mundo. De hecho, ese es lo que significa o encierra el término católico o católico. Es universal, pero más que así decir universal, incluye a todos y a cada uno de los creyentes en todo el mundo, de todas las edades, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Y recuerden, hermanos, que la iglesia es una. Hay muchas organizaciones, muchas denominaciones, pero en realidad la iglesia es una. Y esa iglesia está constituida por los verdaderos creyentes. Por eso no podemos nosotros encerrar o encasillar a la iglesia en una organización, en un grupo, en una denominación. No, porque donde quiera que se invoque el nombre del Señor con fe, con verdadera fe en su nombre, ahí está la iglesia. Ahí está alguien que es parte de la iglesia, parte que es miembro del cuerpo de Cristo. Porque recuerden que Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo por medio de su Espíritu. Y de eso vamos a hablar ahora. Por eso el tema es el Espíritu Santo y el creyente. Y primero vamos a hablar acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Aquí debo decir de antemano que hay varias interpretaciones de lo que se entiende por el bautismo con el Espíritu Santo. Hablan de el bautismo en el Espíritu Santo, hablan del bautismo con el Espíritu Santo, y hay diferentes opiniones e interpretaciones de este término, de este concepto. Yo voy a tratar de enfocarme en lo que sería el concepto que la iglesia presbiteriana entiende, cómo entiende esto del bautismo con el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso ahí en su boletín usted puede ir siguiendo el desarrollo de este tema. Y la primera pregunta que queremos responder es: ¿cuándo ocurre este bautismo? ¿Cuándo ocurre este bautismo? Y nosotros entendemos y creemos que este bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el instante mismo de invocar a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Otra vez, estamos convencidos que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre en el instante mismo, cuando la persona, hombre o mujer, joven, señorita o adolescente o anciano, reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, lo confiesa como su Señor y Salvador. En ese momento, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, ahí en San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, usted puede buscar en su Biblia, si quiere, si no, ahí en su boletín ya viene transcrito estos dos versículos, pero usted puede buscar ahí en su Biblia, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, y dice así la palabra del Señor, dice: mas a todos los que le recibieron. En el versículo 11 dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero versículo 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cómo se le recibe? Creyendo en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice ahí? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
¿Cuándo fuimos engendrados por Dios? Cuando creímos en Jesucristo. ¿Cómo nos engendró Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Ahora, aquí, hermanos, debemos ser cuidadosos. Dios solamente tiene un Hijo que es eterno, o como alguien diría, coeterno con el Padre. Y que fue, en ese sentido, Él fue, vamos a decirlo así, engendrado desde la eternidad, que ha existido siempre juntamente con el Padre. ¿Y quién es ese Hijo único? Jesucristo. Por eso la Biblia habla del unigénito Hijo de Dios. Él es el Hijo del Padre por filiación. No quiero aquí confundirlos, pero a veces no puede uno, como dice, expresarse lo más sencillo que se pueda, entender que Jesús es el unigénito Hijo del Padre por filiación eterna. O sea, desde siempre. Recuerden, nosotros creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que sean tres dioses diferentes, es uno solo. Nosotros creemos en un solo Dios, un Dios vivo y verdadero. Pero este solo Dios, este único Dios, ha existido desde la eternidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, como a veces nos ridiculizan. No, es un solo Dios, pero que ha existido así. Y en este sentido entendemos que Jesús, el Verbo eterno, como dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, no un Dios, sino Dios mismo. Y ese Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Verbo eterno es Jesucristo. Él es la palabra eterna de Dios, la palabra encarnada de Dios. Y por eso, cuando él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí, hermanos, está hablando ya acerca del nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Todos somos hijos de Adán. Todos, en ese sentido, somos descendientes según la carne de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo no entendía. Dice, ¿acaso puede el hombre ya siendo viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? Porque Jesús le está hablando del nuevo nacimiento. Pero Jesús está diciendo, es necesario nacer del Espíritu. No físicamente, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y por eso era necesario que nosotros naciésemos del Espíritu. ¿Y quién nos hace nacer del Espíritu? Es Dios mismo. No es algo que nosotros estamos buscando o que es un nivel que nosotros vamos a alcanzar. Porque muchos malinterpretan esto, ¿verdad? Como que los iluminados, los espirituales, como que es algo que el hombre puede lograr por sí mismo, con su esfuerzo, con su dedicación, con su meditación. No, es algo que Dios efectúa en nosotros por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos la palabra de Dios y creemos a esta palabra y creemos al Evangelio y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y entonces se efectúa ese nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, y esto es por medio del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 2, les dice Pablo a los Gálatas, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley
o por el oír con fe. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque habían entrado maestros judaizantes con los Gálatas y les habían dicho que no era suficiente creer en Cristo para ser justificados, que era necesario cumplir también la ley, que era necesario también guardar los sábados, los días de reposo, las lunas nuevas y todas las ceremonias del Antiguo Testamento. Aparte de creer en Cristo, tenían que también cumplir con las normas de la ley. Y por eso Pablo es muy directo con los Gálatas. Y les dice, a ver, esto quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley? ¿Por cumplir con la ley? ¿O recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe? Y ahí va implícita la respuesta. Claro que ellos recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe, no por guardar la ley. Porque nadie, absolutamente nadie, puede guardar la ley al 100%. Solamente nuestro Señor Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Solamente Él pudo ofrecer al Padre una obediencia perfecta. Pero fuera de Él, nadie en toda la historia de la humanidad ha podido cumplir perfectamente la ley de Dios. Todo ser humano ha fallado en un punto o en otro punto. Y la Biblia dice que si tú quieres guardar toda la ley, pero fallas en un punto, en un aspecto, en un mandamiento de la ley, entonces te haces culpable de toda la ley. Así es que la Biblia misma dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Y si hay alguien que dice que sí puede cumplir la ley, es un mentiroso. Porque la Biblia dice claramente que nadie puede cumplir la ley. Por eso, por las obras de la ley, nadie será justificado. Por las obras de la ley, nadie será salvo. Por eso era necesario que Jesucristo viniese, para que por medio de su obra perfecta de obediencia y por medio de su sacrificio perfecto, pudiese obtener para nosotros, en beneficio nuestro, la justificación, la salvación, que se nos ofrece gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es creer, porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dentro de este punto podemos también citar a Romanos 8, versículos 9 y 10. Romanos 8, 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y vean lo que dice ahí el versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Esto es enfático. Si tú dices que tienes a Cristo en tu corazón, entonces también debes tener ¿qué? Al Espíritu Santo. Pero si tú dices que tienes a Cristo y no reconoces que tienes al Espíritu Santo, entonces no tienes ni a Cristo ni al Espíritu, ni al Espíritu ni a Cristo, porque son inseparables en ese sentido. La única manera de recibir a Cristo es por medio del Espíritu Santo. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Esto es clave. Este pasaje, hermanos, de Romanos 8, 9 y 10 es clave para entender que no podemos tener a Cristo y no tener el Espíritu Santo. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes el Espíritu Santo. Porque la única manera de tener a Cristo en el corazón es teniendo el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, entonces tampoco tienes a Cristo. Y si no tienes a Cristo, entonces no eres de Cristo. No eres cristiano.
no eres cristiana, porque lo que nos hace cristianos es tener a Cristo, es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que nos hace ser cristianos. No es el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no es una respuesta a una oración distinta a la oración de aceptar a Cristo. Y también, hermanos, esto es clave porque en la Biblia no se nos exhorta a ser bautizados con el Espíritu Santo. En cambio, sí, la Biblia nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Escritura dice, pidan ser llenos del Espíritu, pidan ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso a veces, hermanos, uno debe ser cuidadoso en lo que cantamos, no solamente en lo que decimos, sino en lo que cantamos también. Hay muchas alabanzas que dicen, por ejemplo, ese de Espíritu, ven, ¿verdad? Como que si repetimos, ven, va a venir. Pero no es porque nosotros estemos pidiendo que venga o que, no, es algo que Dios te da cuando tú crees. Y si ya creíste, ya lo tienes. Ya lo tienes. No tienes que estarlo invocando nuevamente para que venga. Ya está en tu vida. Esto es importante, hermanos, también. Es importante saber que ya está en nosotros. Y por eso de darle la bienvenida al Espíritu Santo, porque hay quienes vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo, eso no es bíblico. ¿Saben por qué no es bíblico? Porque realmente, más bien el que nos da la bienvenida es Él a nosotros. Y es más, Él está ya en nosotros. Y no tenemos que darle la bienvenida, porque Él está en nosotros. Él está con nosotros ya. A veces no tenemos conciencia de ello, pero bíblicamente es lo que enseña el Señor en su palabra. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si Cristo está en ustedes, y aquí, hermanos, no es que el apóstol Pablo esté cuestionando, como diciendo, ¿será que Cristo está en ustedes? Sino más bien Pablo está afirmándoles a los romanos creyentes, Cristo ya está en ustedes. El Espíritu de Cristo ya está en ustedes. Por lo tanto, entonces ustedes deben de dar evidencias de ello. Deben de reflejar en sus vidas que el Espíritu Santo ya está en ustedes. Y recuerden, el Espíritu Santo no es algo que viene y se va. No es algo que, ya lo he dicho en otras ocasiones, es algo que me porté mal y bueno, pues Dios me quitó su Espíritu. Ahora voy a portarme bien para que Dios otra vez me dé su Espíritu. No, Dios no está jugando de esa manera. El Espíritu Santo no está fluctuando de esa manera. Si Él ya vino a tu vida, ya vino de una vez por todas. Así como una vez vino sobre la iglesia y vino una vez por todas. Por eso también eso de que es necesario que tengas tu Pentecostal también, que la iglesia de México tenga su Pentecostal. Hermanos, ya hubo ese día de Pentecostal allá en Jerusalén hace casi 2000 años, y ya lo he mencionado también, fue un acontecimiento único, fue un acontecimiento escatológico que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento por Joel y que marca el inicio de la iglesia neotestamentaria, y vino el Espíritu Santo de una vez por todas sobre la iglesia. Descendió sobre la iglesia. Y ha venido y ha descendido ¿para qué? Para que ahora en donde quiera, en todo el mundo, en donde se predica el Evangelio y se recibe a Cristo como Señor y Salvador y se crea el Evangelio, ahí el Espíritu Santo está actuando. Porque ya está presente. Y por eso es importante que
que entendamos estos conceptos que la misma Escritura nos presenta. ¿Qué logra este bautismo? Efectuar en el hombre natural el nuevo nacimiento. Dice en Juan 3, versículos 5 y 6, que ya cité hace un momento, pero ahora lo voy a leer aquí. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es de que la única manera de nacer de nuevo, la única manera de poder entrar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es creyendo en Cristo, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Y en ese momento se efectúa en tu vida el nuevo nacimiento. ¿Y quién efectúa ese nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. No es cuestión de tu fuerza de voluntad. No, es la obra de Dios sobre tu vida. Sí, sobre tu voluntad, sobre tus sentimientos, sobre tus emociones, pero es la obra de Dios. No es llegar como se maneja ahora, de la autoconciencia. Suenan bonitos esos términos, la autoconciencia. Suena bonito de decir, de elevarnos a un plano espiritual más alto. A la gente les gusta que les digan eso, que se eleven a un plano espiritual más alto, que ya no sean del montón, sino que ahora sean de aquellos espirituales, no sean de los carnales, de los cristianos carnales, no, tú seas un cristiano espiritual, súper espiritual. Pero hermanos, en la Biblia solamente tenemos o eres espiritual o eres de la carne. Nada más esas son las dos categorías. Por eso el único que puede efectuar en nosotros el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo. Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, antes de Cristo, antes del Espíritu Santo, ¿cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. No estábamos heridos nada más. Hay un canto, por ejemplo, que dice que ¿qué sería de mí? Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, o como una flor que es pisoteada. Bueno, son expresiones poéticas, pero la verdad, hermanos, a la luz de la Biblia, ¿qué dice? Que estábamos muertos. No medio muriendo, no agonizando, estamos muertos. Y no muertos de hace un ratito. Y no muertos de hace 4 días, como Lázaro. Nacimos muertos en delitos y pecados. Esa es la verdad. David en el Salmo 51 dice: en pecado me concibió mi madre. Y eso de en pecado me concibió mi madre, hay que aclararlo. No es que el acto de la concepción fue pecaminoso. Y algunos dirán: no, entonces las relaciones sexuales son pecaminosas, el acto de concebir es pecaminoso. No. Si es dentro del matrimonio, no. Lo que está diciendo David es que desde el momento en que fue concebido, ya traía el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres. Por eso todo ser humano es portador del pecado. Por eso todo ser humano es pecador. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Y dice que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué?
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Y peor todavía, estamos haciendo a Dios mentiroso. Porque Dios dice, sí, todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, yo no. Mi niño no, mi niña no. Son angelitos, dicen. Son inocentes, son angelitos. Por eso ellos se van a ir al cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, incluyendo los niños, incluyendo los bebés, están destituidos de la gloria de Dios. No tienen derecho a la gloria de Dios. Y lo único, y el único que puede darles ese derecho es ¿quién? Cristo. Cristo. Por eso dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, no porque se lo merecían. No, lo que merecíamos era la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Es lo que merecíamos, la muerte, el castigo eterno. Mas la dádiva de Dios, ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús. En ese texto, hermanos, tenemos la mala noticia y la buena noticia. La mala noticia es que la paga del pecado es muerte. Y la buena noticia es que Dios nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Dios no nos deja así, como dicen, a la aventura, a ver, ¿no? Él, por su grande amor con que nos amó, Él nos ama con un grande amor, con un amor eterno, dice la Escritura. El bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, nos hace hijos de Dios. Y al hacernos hijos de Dios, nos coloca en la familia de Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo, solamente aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida, son los únicos que forman parte de la familia de Dios. Por eso, hermanos, no todos son hijos de Dios, no todas son hijas de Dios. Escuchamos nosotros que dicen, no, todos somos hijos de Dios. Y aquí hay que hacer una distinción. Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero no todos y no todas son hijas de Dios. No todos son hijos de Dios. Y algunos se sienten ofendidos. Yo recuerdo allá en mi tierra, si usted le dice eso, que soy un animal o qué, porque es que yo no soy hijo de Dios o hija de Dios. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando en términos espirituales. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son las hijas de Dios? Aquellos que han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y que por lo tanto tienen el Espíritu de Dios en su vida, en su corazón. Dice Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya hemos dicho esto del tiempo de Dios, es en el tiempo de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ahí se incluye Pablo, para que redimiese a los que estábamos, dice Pablo, porque él estaba bajo la ley, pero él fue redimido. Versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que entonces Jesús es el Hijo de Dios por filiación y nosotros somos hijos de Dios por adopción. Fuimos adoptados como hijos de Dios. Dice, por cuanto sois hijos, vean lo que está diciendo ahí la palabra del Señor. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba,
Padre, Abba Padre. Ese mismo espíritu en nosotros hace que busquemos a Dios y lo veamos como nuestro Padre. Y podemos decirle con confianza Padre o Papito, por la confianza que nos da el Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu nos capacita y nos pone en la posición de hijos delante de Dios. Solamente es el Espíritu Santo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, ¿qué? Sino hijo. Antes eras esclavo del pecado, eras esclavo de tus propias concupiscencias, eras esclavo del maligno, pero dice ahora ¿qué? Ahora eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y si hijo, y si hija, también heredero, también heredera. Heredero de Dios por medio de Cristo. Y recuerden, el apóstol Pedro le dice a los esposos, ustedes traten bien a sus esposas, para que sus oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Traten a sus esposas como a coherederas. ¿Qué quiere decir? Si tú eres heredero, si eres hijo de Dios, entonces, si tu esposa es también creyente, es hija de Dios, es también heredera, así como tú eres heredero. Y yo recuerdo que un pastor decía, traten bien a sus esposas que son creyentes. Ustedes, hombres creyentes, traten bien a sus esposas que son creyentes. Y aún tú también, si no eres creyente, y si tu esposa es creyente, trátala bien. ¿Por qué? Porque si no te las vas a ver con su papá. Te las vas a ver con tu suegro, decían. Y ese suegro, y ese papá de tu esposa que es creyente, ¿saben quién es? Dios mismo. Dios mismo. Y Él ve, y Él sabe cómo estás tratando a tu esposa, que es su hija. ¿Y a qué padre le gusta que maltraten a su hija? Bueno, no sé, a lo mejor algunos sí, pero hasta donde yo sé, y hasta donde yo entiendo, no, a los padres no les gusta que maltraten a sus hijas. ¿Y usted cree que a Dios sí le gusta que usted maltrate a su hija? No. Pues claro que no. Ella es coheredera juntamente contigo. Delante de Dios no creas que tú tienes más influencia o que tú tienes más peso delante de Dios. Delante de Dios, hombres y mujeres creyentes tienen el mismo peso delante de Dios. Por eso es importante entender y escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. También en Efesios capítulo 2, versículos 18 y 19 dicen, por medio de Él, hablando de Cristo, por medio de Él, los unos y los otros, está hablando de judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Cristo, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu. No hay un espíritu para ellos y un espíritu para nosotros. Es el mismo espíritu del Padre, el mismo espíritu del Hijo. Y por ese espíritu tenemos entrada al Padre. Versículo 19 de Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Ahora somos parte del pueblo de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y dice ahí el apóstol Pablo, tanto los unos como los otros, tanto los judíos como los gentiles. Por eso, hermanos, nosotros enfatizamos esto. Dios tiene un solo pueblo ahora. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento es la iglesia.
Yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, pero a la luz de la Biblia, así es. Ahora, el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es la iglesia que está constituida por judíos creyentes y gentiles creyentes. Y no hay otra manera de poder acercarnos al Padre, sino por medio de Jesucristo. Jesús lo dijo claramente. Juan 14:6, no se nos olvide. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice nadie, es nadie. Seas judío o seas gentil. La única manera de acercarte al Padre es por medio de Cristo. No hay otro camino. Por eso está diciendo ahí que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo, ¿qué hace? Da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está en nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. El enemigo puede venir y decir: ¿a poco crees que eres hija de Dios? ¿A poco crees que eres hijo de Dios? Ya te la creíste. Mira cómo vives, mira cómo eres. ¿Tú crees que eres hija de Dios? ¿Tú crees que eres hijo de Dios así como eres? El enemigo así puede atacar nuestra mente, bien quiere asaltarnos. Pero ¿qué? Dios ha puesto su espíritu en nosotros, ¿y qué hace? Y nos dice: sí, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Amén. Y si cometiste pecado, pues confiésalo. ¿Y qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está la solución. Amén. Y que el enemigo quiera decirnos que se vaya al infinito y más allá. Amén. Porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros diciendo que somos hijos de Dios, que usted es hija de Dios, que usted es hijo de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo nos ubica al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Ahí vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 14. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, vean lo que dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, ¿qué? O griegos. Otra vez, hermanos, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que ahora solamente Cristo tiene un solo cuerpo. No tiene dos cuerpos, no está dividido entre la iglesia e Israel. No, Él tiene un solo cuerpo. Y en ese cuerpo están siendo incluidos, están siendo unidos tanto judíos como gentiles, tanto judíos como griegos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. ¿De qué espíritu se te dio a beber a ti? ¿De qué espíritu se me dio a beber a mí? Del mismo espíritu. Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera en que seamos integrados al cuerpo, a la iglesia, solamente por ese mismo Espíritu
con el cual todos los creyentes hemos sido bautizados. Hermanos, no nos dejemos confundir, que no nos hagan menos algunos hermanos nuestros que no, tú no tienes el Espíritu Santo. Tú no has recibido el Espíritu Santo porque no hablas en lenguas, o ya hablas en lenguas. No, pues no. Ahí está. Entonces tú no tienes el Espíritu Santo. Y uno se queda, ay, entonces ¿qué voy a hacer? Pues y nos mueven el tapete. Pero hermanos, ¿qué está diciendo el Señor en su palabra? O tienes el Espíritu Santo y eres cristiano, o no tienes el Espíritu Santo y no tienes a Cristo. Así de fácil, no eres cristiano. ¿Y a quién le creen más? Yo le creo más al Señor, yo le creo más a la palabra. Y en su palabra me está diciendo que si he creído en Cristo, tengo el Espíritu de Cristo. Porque no hay otra manera de ser cristiano, Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, dice el versículo 14, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Hermanos, por cuestión del tiempo voy a dejarlo hasta ahí, y si Dios nos permite, el próximo domingo vamos a continuar con la segunda parte de este tema, porque es importante, es interesante lo que la palabra de Dios dice, y sobre todo para que nos ubiquemos en lo que debe ser, para que no nos dejemos mover de un lado para otro, porque de verdad a mí me da tristeza como a veces hay hermanos que se ensañan con otros hermanos y los menosprecian, diciéndoles que no tienen el Espíritu, que son carnales, que son inmaduros, que necesitan hablar en lenguas, que necesitan tener don de interpretación de lenguas, y se dejan a veces, como se dicen, influenciar, influir, y si no hacemos show, ¿verdad? Como que entonces, ¿qué chiste tiene? Y a la gente le gusta ver show, ¿verdad? Si usted ha visto videos en donde de veras se me hace tan absurdo lo que hacen con tal de impresionar a la gente, con tal de decir que ahí sí se manifiesta el Espíritu Santo, cuando en realidad no es más que espectáculo, no es más que show de parte del hombre. Y como vamos a ver, la mejor expresión de la llenura del Espíritu Santo es la manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué tan lleno está del Espíritu Santo? ¿Qué tan llena está del Espíritu Santo? Según Gálatas 5, 22 y 23 es: ¿qué tan lleno de amor estás? ¿Qué tan lleno de gozo estás? ¿Qué tanta paz hay en tu vida? ¿Qué tanta paciencia tienes? ¿Qué tan bondadoso o bondadosa eres? ¿Cuánta fe hay en ti? ¿Qué manso eres? ¿Qué mansa eres? O sea, mansedumbre, humildad, ¿qué tan humilde eres? ¿Qué tanto autocontrol tienes? Y en esa medida estará llena o lleno del Espíritu Santo. Así que eso de hablar en lenguas o eso, yo en lo personal, hermanos, y con todo respeto lo voy a decir, hasta ahorita, en mis 30 y tantos años de ministerio, no he conocido a alguien, oigan bien, no he conocido a alguien que verdaderamente yo diga, tiene el don de lenguas. He conocido a muchos que imitan el hablar en lenguas. Sí. Pero una cosa es imitar, hablar en lenguas, y otra cosa es que realmente alguien
tenga el don de lenguas. Y hasta ahorita, como dije en lo personal, yo no he conocido a nadie que realmente pueda decir, este hermano, esta hermana tiene el don de lenguas. Que haya quien lo tenga, tal vez sí, pero yo no he conocido a nadie. Que Dios nos ayude, hermanos, para comprender este tema cada vez, a veces menos entendido acerca de la obra del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, pero sobre todo, hermanos, pidámosle que ese Espíritu se manifieste en nuestra vida y seamos dóciles a la voz, a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén.